Hablaremos del diagnóstico clínico radiográfico del complejo dentino-pulpar. Los objetivos del teórico de diagnóstico son describir los medios de diagnóstico clínico radiográficos y analizar los cuadros clínicos que permiten mantener al complejo dentino-pulpar, por lo que algunos medios de diagnóstico y cuadros clínicos asociados al tratamiento radical no serán descritos acá. Este teórico se va a desarrollar en dos partes. En la primera parte se analizarán los medios de diagnóstico clínicos. El complejo dentino-pulpar forma parte de un individuo, por lo que debemos hacer una historia completa mediante un interrogatorio, examen clínico desde el punto de vista general, regional y local, y exámenes paraclínicos, para poder investigar cuáles son los factores de riesgo que están actuando en ese paciente, interpretar los datos evaluados para llegar a un correcto diagnóstico y pronóstico, elaborar un plan de tratamiento integral y un plan de control y mantenimiento personalizado. Los medios de diagnóstico de afectaciones del complejo dentino-pulpar consisten en interrogatorio, examen clínico, que comprende inspección, es para evaluar tejidos perirradiculares, que son palpación, movilidad, percusión y sondaje periodontal. Test de sensibilidad pulpar, que incluye exploración, test térmico, test eléctrico, test de fresado, tinción y transiluminación, prueba de mordida. Test de vitalidad pulpar, flujometría láser Doppler y los recursos imagenológicos, radiografía intraoral, radiografía digital, tomografía. Primero debemos saber qué sucede, cuál es el motivo de consulta. Hay diferentes causas por las que puede concurrir. Luego debemos aclarar por qué sucede. Tratamos de que la información sea clara y concisa y que nos brinde todos los elementos necesarios para que nos oriente a un posible diagnóstico. En el caso de dolor, las preguntas deben dirigirse a estos puntos. Localización. ¿Puede señalar cuál es el diente que le molesta? Comienzo. Preguntarle cuándo comenzó la molestia. Puede recordar que lo desencadenó, por ejemplo, un traumatismo, con morder algo duro, o que se inició simultáneamente con una sinusitis. A veces el paciente puede sentir dolor en una pieza que está sana y no es el lugar de origen, como por ejemplo puede pasar en una sinusitis, o sea, un dolor no odontogénico. No vamos a desarrollar ahora este tema, pero es importante que lo tengan presente. Intensidad. ¿Es soportable o necesita analgésicos? Provocación y alivio del dolor. Los motivos que generalmente relata el paciente es que es provocado al tomar bebidas frías o al morder. Si relata que calma con el frío, nos orienta hacia un estado inflamatorio irreversible del complejo dentino-pulpar. Duración. Preguntarle si los síntomas ceden en un par de segundos después de provocado o perdura mucho tiempo, porque esto también nos orienta a diferenciar si es una inflamación reversible o irreversible. A la inspección en lesiones cariosas es importante observar si es un ecosistema cerrado o un ecosistema abierto. La coloración. Esto nos guiará hacia el grado de progresión de la lesión. El tipo de respuesta del complejo dentino-pulpar es diferente en cada situación. A la izquierda se observa un ecosistema cerrado, que generalmente es de avance rápido, ya que los microorganismos están protegidos. Las medidas de higiene no logran inactivarlos. En el centro se ve un ecosistema abierto, una lesión activa en los primeros estadios, con color amarillo o marrón claro. Y a la derecha, una lesión pigmentada muy oscura, por lo que es una lesión inactiva. Se deben diferenciar las lesiones cervicales cariosas de las lesiones cervicales no cariosas. A la izquierda se observa una lesión cariosa que ocurre en presencia del biofilm. Se inicia en la subsuperficie con un pH de 5. A la derecha, una erosión que ocurre en ausencia del biofilm. Se inicia en la superficie. Una bebida ácida baja al pH a 2
por lo que pierde muy rápidamente el mineral de la capa superficial. Puede observarse pérdida de estructura dentaria relacionada a un traumatismo reciente o una coloración diferente, muy amarillenta, más amarillenta en un diente íntegro. Debemos preguntarle al paciente si recuerda haber tenido un traumatismo hace tiempo en esa pieza. Las facetas que exponen dentina producidas por el bruxismo tienen forma cóncava, ya que la dentina se desgasta más rápidamente que el esmalte. La dentina se muestra amarronada, más mineralizada. Las fuerzas tangenciales pueden provocar flexión a nivel cervical con ruptura del esmalte. Para realizar una correcta inspección, la zona debe estar limpia, libre de biofilm, seca, con buena iluminación. El uso de magnificación aumenta la calidad visual y tiene muchas ventajas. Las lupas de mayor resolución son las telescópicas. El aumento ideal es 2,5. Se le puede acoplar luz LED, asociando así la magnificación con una mejor iluminación. Acá vemos cómo ayuda en la ergonomía el uso de las lupas, mejorando la postura corporal. Solo necesita una leve inclinación de la cabeza. Con el microscopio no es necesaria esa inclinación. Es importante observar la zona de las crestas marginales, observar si hay líneas de fisura. La relación cúspide-fosa puede provocar gran estrés oclusal. El paciente puede relatar que en ocasiones siente molestia al morder, y si observamos una restauración muy amplia, podemos sospechar la existencia de una fisura si no encontramos otra causa que justifique la sintomatología. En este caso, se debe remover la restauración para realizar la inspección. En esta imagen, los autores Ricucci y Siqueira muestran cómo con el microscopio en una zona de exposición pulpar se puede apreciar con excelente precisión todos los detalles. Varios fragmentos dentinarios desplazados con el uso de la fresa dentro del tejido pulpar. La dentina circundante está blanda. El dolor o sensibilidad a la palpación puede indicar existencia de inflamación de la zona perirradicular. Acá muestra dos formas de evaluar la movilidad, que la vamos a clasificar en grados 1, 2 o 3. Puede ser causada por múltiples factores, desde un trauma oclusal, una interferencia que está actuando constantemente y sobrecargando la pieza, un traumatismo agudo, un movimiento ortodóntico muy rápido, o por patología pulpar irreversible que se extendió al ligamento periodontal. El dolor a la percusión indica que hay una inflamación del ligamento periodontal. Puede darse en un diente vital como no vital. Puede ser por un contacto prematuro, por traumatismo, enfermedad periodontal o por patología pulpar irreversible que se extendió al ligamento periodontal. El sondaje periodontal con periodontímetro es fundamental. Recorrer sin presión todas las caras del diente y evaluar la profundidad del surco. Vean en la imagen de la derecha, a la inspección en un incisivo lateral, se observa un surco de desarrollo palatino. Debemos colocar ahí el periodontímetro porque es frecuente que en esa zona se acumule biofilm y se forme una bolsa estrecha. Para hacer un diagnóstico clínico del complejo dentino-pulpar, lo que usamos comúnmente en la clínica son los test de sensibilidad. Se denominan así porque evalúan la respuesta de las fibras nerviosas, a diferencia de los test de vitalidad que evalúan el flujo sanguíneo con dispositivos especiales. La cucharita de dentina tiene un rol preponderante actualmente en el diagnóstico y tratamiento de lesiones cavitadas de dentina. Nos conviene tener cucharitas de diferentes tamaños y de parte activa larga, para tener buen acceso a las distintas zonas.
evaluamos la consistencia del tejido, la relación con el piso cavitario y también si hay sensibilidad a la exploración. Acá se pueden observar lesiones cariosas activas en un ecosistema cerrado, como se ve a la izquierda, o en un ecosistema abierto. Se presentan con coloración clara, amarillo oscuro o marrón claro, y a la floración la consistencia es blanda. En las lesiones inactivas, el tejido se presenta color marrón oscuro o negro. A la floración es de consistencia dura y textura seca. La dentina se remineralizó y está menos contaminada. Es más resistente a la disolución por ácidos. Debemos prestar atención cuando estamos examinando y constatamos alteración de los tejidos dentarios a nivel del margen gingival y algo subgingival, y hacer el diagnóstico diferencial con lesiones cariosas, porque puede ser una reabsorción cervical invasiva. Generalmente son asintomáticos, duras al sondaje. La exploración causa un intenso sangrado a causa del tejido subyacente que está altamente vascularizada. Incluso a veces podemos ver una mancha rosada y debemos indicar radiografía. Actualmente, la aplicación de frío es la prueba de sensibilidad más usada. Se aplica un spray refrigerante que alcanza 30-50 grados bajo cero. Las marcas Miracol Plus de Hagelwerken y Endoice de Mapira, que contiene clorofluorcarbono, estaban disponibles. Actualmente no están en plaza, pero sí en países vecinos como Argentina y Brasil. Con bajas temperaturas se produce una contracción de la porción mineral de la dentina que genera un rápido movimiento del fluido dentinario, lo que estimula las fibras A delta, que son fibras mielínicas, producen una respuesta dolorosa inicial y momentánea, con bajo grado de excitabilidad y mayor velocidad de conducción. Le explicamos al paciente que para hacer el diagnóstico le vamos a aplicar un producto que va a sentir como si estuviera comiendo un helado, que nos avise cuando siente algo y también cuando deja de sentir. Tiene importancia la duración de la respuesta para evaluar si el estado inflamatorio es reversible o irreversible. Pulverizamos una torunda con spray. Primero probamos en un diente contralateral. Lo aplicamos en la cara vestibular por 1 segundo. Es importante hacer esta prueba con rapidez, ya que después de 3 segundos llega a temperatura ambiente. En caso de un traumatismo agudo, debemos testar los dientes vecinos a la pieza motivo de consulta, los homólogos y los antagonistas, ya que pueden haber sido afectados. El test del frío puede dar respuesta dudosa en dientes con ápice inmaduro, ya que las fibras nerviosas no están totalmente desarrolladas. Y da respuesta negativa en casos de necrosis, de shock pulpar postraumatismo y de conductos calcificados, donde está disminuido el fluido dentinario y las fibras nerviosas. El test térmico al calor se usa cuando el paciente no puede identificar el diente afectado con sensibilidad. Estimula las fibras C, que son fibras amielínicas de lenta conducción y alto umbral de excitabilidad. Se ubican más profundamente en el tejido pulpar. Se activan cuando hay un gran compromiso inflamatorio pulpar, en estados inflamatorios irreversibles. Una forma de aplicación es calentar una barrita de gutapercha blanca a la llama del mechero y aplicarlo sobre el diente previamente envaselinado. Otra forma es con una jeringa con agua caliente sobre el diente aislado con goma Dite. El test eléctrico se realiza con un dispositivo que por medio de una corriente eléctrica de bajo voltaje estimula la respuesta de las fibras nerviosas A delta. Antes de aplicarlo, hay que familiarizar al paciente con la sensación de
cosquilleo o hormigueo que puede sentir y que en ese momento levante la mano. Se hace con aislación relativa para evitar que la saliva conduzca la corriente hacia el tejido gingival, dando una respuesta falsa positiva. Se coloca un gancho labial en la comisura para cerrar el circuito. Se aplica dentrífico en la cara vestibular del diente que actúa como conductor para mejorar la transmisión de corriente. Se prueba el electrodo, primero en los dientes vecinos u homólogos. Se aplica una corriente apretando el botón, empezando en el mínimo. Cuando el paciente siente algo, se retira el electrodo y se registra el valor marcado en el pulpómetro. Puede dar falsos positivos cuando la aislación es incorrecta y en contacto con restauraciones metálicas. Y puede dar falsos negativos cuando no hay buena conducción con la pieza dentaria, en ápice inmaduro, ya que el desarrollo de la fibra delta es relativamente tardío, aproximadamente 3 años después de erupcionado. En dientes con traumatismo reciente que están en shock pulpar, la alteración vascular produce una afectación provisoria de las fibras nerviosas que es reversible. Y en conductos obliterados responde más el test eléctrico que el test del frío, pero aún así puede dar falsos negativos. El test de fresado es útil cuando las otras pruebas no son concluyentes. Es usado como último recurso en dientes con cámara trésica, conductos obliterados por traumatismo, como vemos en esta radiografía, en la pieza 11, que no respondió después de varios controles cada 2 o 3 meses al test del frío ni al test eléctrico. Entonces, a través del esmalte y la dentina sana por palatino, se trabaja con una fresa férica de pequeño diámetro con el fin de estimular a la fibra delta. Es muy útil en lesiones cariosas, asintomáticas, donde no responden ni a la floración ni al test del frío. Con una fresa esférica de tamaño acorde a la lesión y sin anestesia, se va eliminando el tejido cariado en las paredes laterales o periféricas y evaluando la respuesta del paciente. Un recurso para el diagnóstico de una fisura puede ser la tinción con algún colorante. La transiluminación consiste en usar una fuente de luz intensa, LED, o incluso una lámpara de fotocurado, donde la parte cercana a la luz se verá clara, y si hay fisura, no pasa la luz y la estructura dentaria se verá oscura. Cuando el paciente dice que a veces siente una molestia al morder y sospechamos de una fisura, recurrimos al test de mordida. Este dispositivo ToothGlue tiene una punta que se coloca sobre la cúspide a probar y en la superficie opuesta ocluyen las piezas antagonistas. También se puede hacer morder un palo de madera o un cotonete. La flujometría láser Doppler es muy confiable, ya que detecta la vitalidad y no la sensibilidad. Se aplica la fibra óptica en la corona y proyecta una luz infrarroja que mide la velocidad a la que se mueven los glóbulos rojos en la pulpa dental. Esto es muy importante, especialmente en dientes traumatizados, donde el diente puede estar en shock pulpar y no responder ni al test al frío ni al test eléctrico. Requiere un equipo costoso que aún no hay en Uruguay.